El coronavirus llegó a presentarnos un montón de retos en todos los terrenos de nuestra vida y sin duda en el que ha sido mucho más visible después del de salud, por supuesto, ha sido el educativo. Un sistema que si bien podría desde antes haber iniciado a- a- a, pues esta transición tecnológica no había sido así para muchos, nos llegó de golpe, nos llegó de un día para otro, y es por esto que les agradezco a todos quienes nos acompañan el día de hoy en esta mesa para platicar pues sobre el coronavirus en la educación, cómo les fue, qué aciertos encontraron, qué retos encontraron y para dónde creen que vaya también este tema. Le agradezco muchísimo al doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, él es coordinador académico de posgrado de la Facultad de Comunicación de la Anáhuac. Gracias por acompañarnos, Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias, Pamela, y un gusto estar también con las demás personas que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos acompaña también María Gutiérrez. Ella es profesora de bachilleres. Gracias por acompañarnos, María, bienvenida. Gracias. Y está también con nosotros Gerardo Madrigal, profesor de secundaria privada y pública. Gerardo, perdón, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pamela. Aquí estamos. ¿Cómo están? Ya, bueno, de entrada ya acabaron ahora sí cursos este ciclo escolar o todavía no. 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 Bueno, en el caso de nosotros, no sé si gustan, empiezo. Vas. En el caso de nosotros ha sido de verdad catastrófico y subrayado y con mayúsculas, porque a diferencia de otros sistemas, pues aquí no había migración digital de ningún estilo, de nada. O sea, nosotros teníamos nuestro pizarrón, nuestros plumones y nada más, ¿no? Entonces, de repente fue en marzo, se empieza a saber que nos vamos de contingencia, pero ¿cuál fue el grave problema que nosotros tuvimos? O sea, hubo una comunicación sumamente deficiente. Se empezaron a decir, no, es que sí vamos a volver. O sea, aunque en lo que se reconecta María, es para cierto, se que... guardó la... Ahora sí, perdón María, es que se cortó tantito. Ok. Sí, nosotros tuvimos que planear pensando que, pues de alguna manera íbamos a volver a las aulas. Ajá. Entonces se dejaron tareas con la idea de que íbamos a regresar fuera cuando fuera. Obviamente, cuando nos dicen ya no vamos a volver, estoy diciéndote que eso fue hace 2 semanas. Se hizo un desastre. O sea, ¿por qué? Porque acá, en bachillerato, pues los profesores, hay maestros que dan 1 hora a la semana y bueno, ¿no? O sea, tienen, ¿qué te gusta? Más de 1000 alumnos. Es una locura, pero una locura, porque no es lo mismo que tú entres a un aula de 7 a 8, ahí acabe todo y te salgas, a que estés tú, pues desde tu casa, tratando de ver cómo le vas a hacer, cuando realmente la mayoría de los profesores no tenían celulares, no tenían computadoras, los profesores, ya no hablemos de los alumnos. La planta docente, al menos de mi centro de trabajo, pues la mayoría eran adultos mayores, muchos no tenían idea de cómo manejar las tecnologías, vamos, ni el procesador de textos, pues. Y es real, o sea, no es como algo que, no, ¿cómo no lo puedo creer? No, sí. O sea, nosotros, por ejemplo, donde yo me ubico, que es al sur de la ciudad, tenemos incluso alumnos que hablan lenguas originarias, ¿no? Entonces, de repente tú decías, bueno, a ver, si nosotros como profesores, como jefe de materia, como director, no logro ni siquiera tener una junta por Zoom, por ejemplo, pues, ¿qué va a pasar con el estudiante, no? ¿Y qué Ser un hicieron? lío. ¿Cómo lo resolvieron? No, pues es que no lo hemos terminado de resolver, ¿no? O sea, tenemos materias donde el alumno no ha sabido del maestro, ¿no? Y entonces el tema fue, bueno, ¿ahorita en qué estamos? O sea, nos dijo que del 18 al 28 de agosto vamos a volver a las aulas, para que todas esas personas, tanto docentes como estudiantes, tengan la oportunidad de encontrarse en las aulas y poder llegar a algo. La pregunta es, ¿si va a haber condiciones para volver en esa fecha? O sea, ha sido en verdad agobiante. Y no solamente en términos de la escuela, en cuanto a docente y personal administrativo y demás, sino que, pues, como todos hemos visto, esta situación lo que ha hecho es provocar un conflicto entre papás, maestros y alumnos, porque en lugar de haber una convergencia, pareciera una lucha, ¿no?
donde hay docentes que dicen, no, pues es que yo me voy a amparar en que mi contrato colectivo dice que yo doy clases en el aula, y si yo no tengo una computadora y la escuela no me la puede comprar, pues yo no voy a dar clases. Y legalmente estoy amparado por mi contrato. Y eso es real, o sea, está amparado por su contrato y no lo pueden obligar a dar clases en línea. Entonces, el alumno está en ascuas de todo, y sobre todo acá lo que yo observé, incluso con mis hijos, tengo hijos chicos, que no hubo una línea clara, o sea, como que de repente se entró en esto de que, ok, el profesor, conociendo a sus grupos y demás, hiciera una estrategia, o cada director lo tomó como mejor pudo. Entonces hubo quien dio línea, quien no dio línea, entonces tú tenías maestros que pedían videos diarios de niños haciendo ejercicio, o el que nada más te mandó una guía, ¿no? Y cuando llega escuela en casa, jamás se le dice al maestro, va a haber escuela en casa, ¿no? Entonces ni el docente sabía qué iba a pasar en la televisión. Y la gente era, bueno, pero entonces, ¿qué hago, no? Y entonces había desde el maestro que te decía, no lo hagas, haz la guía que yo te mandé, hasta el que te decía, haz todo, ¿no? O sea, había gente que estaba de las 7 de la mañana a las 12, 1 de la mañana del siguiente día, haciendo tarea y no acababa. Entonces, al final, ¿qué pasa? Como nosotros tenemos una diversificación de gente que tiene y no tiene recursos tecnológicos, pues nos dividen en 5, ¿no? Los que tienen conectividad bien, los que la tienen fallida, los que a veces tienen y de repente no, porque a lo mejor papá y mamá se quedaron sin trabajo y ya no pudieron pagar internet en la última parte del curso, ¿no? Y así ahorita, por ejemplo, pues estamos capturando las actas con el 30-40% de los alumnos en ese volver, porque ellos o nosotros no tuvimos las condiciones óptimas para llevar a buen fin el semestre. Entonces ha sido caótico. Jorge, ustedes, lo platicábamos antes de comenzar esta entrevista, ustedes habían iniciado una migración hacia lo digital desde hace tiempo. Supongo su historia ha sido distinta. Sí, fíjate, Pamela, que la Universidad de Anáhuac en su caso ya tenía bastantes años implementando estos modelos mixtos de enseñanza, donde prácticamente los alumnos tenían que cursar materias totalmente online, pero cuando hablamos de totalmente online hay que hacer la distinción porque eran modelo asincrónico, decíamos, es decir, tú te metes a la hora que tú quieres, cuando tú tienes tiempo, vas, resuelves, y es decir, si tienes acceso a las 12 de la noche, a las 12 de la noche puedes llevar tu curso de manera intensiva y al final pues terminas teniendo una calificación. Esto ya lo veníamos experimentando, te decía, prácticamente desde hace más de 10 años en la universidad, ya lo habíamos tenido en muchos de nuestros programas, pasamos de tener 2 materias obligadas a 4, hoy tenemos 5 materias, pero la diferencia está cuando de un día para otro te dicen se digitaliza todo el programa, todo ese mundo se refugia a casa, es cuando nos dimos cuenta no solo de las grandes brechas que teníamos nosotros como institución, sino en todo el país en materia de infraestructura tecnológica, porque había muchos imaginarios, y digo imaginarios en torno a que cuando nos decían a nosotros que teníamos 82.5 millones de personas conectadas a Internet, de que el 76.6% de las personas se conectaban a través de un dispositivo móvil, no es lo mismo que tú de un día a otro de pronto digas, ¿y ahora cómo le hago para conectarme? Porque aunque somos 3.4 personas por familia en promedio en México, pues no hay 3.4 computadoras en un hogar. Ya lo decía María, había familias donde a lo mejor había una sola computadora y si padre y madre tenían que hacer trabajo Claro. en casa, tenías 2 o 3 hermanos que tenían que conectarse, empezó a haber el problema, incluso te digo en un nivel, vamos a decirles, que podríamos decir privilegiado, como el que teníamos nosotros de nuestros estudiantes, que de pronto decían, oye, es que no me puedo conectar porque tuve que prestar la computadora a mi hermano más pequeño, o yo me voy a conectar con el teléfono celular, pero ya se me acabaron los datos, porque como estoy transmitiendo en video, el consumo de datos es muy caro, entonces tengo que quitar pues prácticamente el video y dejarme solamente el audio, o pedirle, se organizaban de pronto algunos alumnos y decían, tú grabas hoy la sesión, me la pasas, o bajen el audio y me lo comparten. Empezamos a tener muchas cuestiones que no veíamos en términos de infraestructura, como que el ancho de banda en los hogares no daba.
incluso para subir de pronto tareas, el tema de vigilancia y control que empezó a recurrir en la mente de muchos profesores que se sintieron con la ansiedad de cómo demuestro que sí estoy cumpliendo con la clase. Lo que decía María, pues se pido en exceso trabajos, entonces empezaron a pedir lecturas, ejercicios, y el alumno, cuando tú lo ves en el día a día, pues yo te decía que más o menos calcula que un alumno nuestro lleva 8 materias de 3 horas a la semana, son 24 horas. ¿Qué alumno se puede conectar 24 horas de manera continua a seguir una clase tras otra? Entonces terminabas una clase de 3 horas, una de hora y media, otra de 3 horas, te pedían tareas y decías, ¿y a qué hora la hago? Porque si tengo prestada la computadora, no tengo internet, me está fallando la conexión, temas que empezaron a vivir muchas familias que de pronto en tu zona se te iba la luz y decías, si no hay luz, ¿cómo le hacemos para conectarnos? Y el profesor tampoco se daba abasto para poder controlar el tema de, ¿y ahora qué hago con tantas lecturas? Si tenías un grupo antes de 30 alumnos en una materia teórica, vamos a decirles, pero ese mismo profesor te está dando 6 clases, pues imagínate el volumen de trabajos que tenía que estar revisando a la semana, más sistemas administrativos que te empezaron a pedir evidencias de cuántos alumnos se conectan, reporten las fallas. Entonces un profesor que se tardaba a lo mejor una hora haciendo un informe de una clase de una hora y media o de 3 horas, ¿no? En lo que juntaban las fotos de las pantallitas. Entonces, eso quizá fue lo que complicó mucho del proceso de migración. Ya hoy yo te puedo decir que incluso en un como la nuestra, en el centro de formación docente, creo que en una semana tuvo que dar más de 100 cursos para migrar a plataformas digitales, a profesores, ¿no? Para que todos los profesores pudieran tener acceso gratuito a plataformas paralelas a las que ya teníamos tipo Blackboard o Brightspace. Tuvieron que decirles, a ver, mira, si no tienes el recurso, está Google Meet, está Zoom, está Skype y puedes recurrir a este tipo de plataforma. Si necesitas meter dinámicas, te damos un taller para que metas ejercicios de ludificación para que el alumno no se aburra durante 3 horas de dentro de la sesión. Entonces fue un ejercicio que te digo, con todo y el recurso que teníamos, pues imagínate de pronto que un área de formación tenga que dar 100 grupos, 100 talleres a la semana para poder abastecer a sus profesores, capacitar a los alumnos en las plataformas, el que todo mundo pudiera empezar a diseñar un currículum digital para que no fuera tan tedioso 3 horas, una hora y media de clase, es quizá yo te diría como uno de los esfuerzos mayores. Ya ahorita la dinámica es muy diferente a lo que fue hace 11 semanas que tuvimos que hacer la migración, aun cuando estamos ahorita en periodo de verano, yo te diría que las complicaciones tienen que ver con otras cuestiones ya más particulares, como el hecho de que de pronto el aula, el concepto de aula, que era un espacio de socialización, del conocimiento, de interacción, hoy se convierte en tu hogar. Entonces la invasión del espacio privado e íntimo, porque pues muchos alumnos de pronto tenían que tomar la clase en su recámara o de pronto en medio del comedor, el papá y la mamá pasando, en medio de actividades, pues eso es un tema invasivo que en términos legales tiene implicaciones, que no lo hemos analizado ya a la larga todas las instituciones, porque ahorita nuestra preocupación es que nadie se quede desabastecido. Pero si ya te vas a otras realidades, piensen esto en las universidades públicas, donde los muchachos, como decía María, no tienen acceso a estas tecnologías. Estamos hablando generalmente de el movimiento a la migración digital en entornos urbanos, pero vete al entorno rural, al entorno indígena, donde no hay programas ni tecnologías para comunidades originarias, donde muy probablemente tú eres el primer miembro de tu familia que ha tenido acceso a una educación. Pues imagínate un niño que de repente voltea y le pregunta al papá, oye, ¿cómo hago esta tarea? Y el papá no sabe ni hablar español, ¿no? Donde no tiene ninguna formación de lectoescritura, pues se pierde. Y yo te estoy hablando ahorita por eso de varios sectores que habría que tomar en cuenta, porque son muy diferentes las realidades que hoy estamos escuchando en torno a esta migración digital de la educación. Gerardo, ¿cómo fue para ti? Bien, pues yo tuve 2 experiencias, puesto que trabajo por la mañana en un colegio particular y en la tarde en una escuela federal, el de Tlalpan, del centro de Tlalpan. Y pues fue muy diferente. O sea, primero puedo hablarte de lo que sucedió en la federal. La verdad es que antes de que se hiciera el cierre de la escuela, la maestra orientadora nos había comentado que el único vínculo que íbamos a tener con los alumnos por su perfil económico iba a ser una página que ella abrió de Facebook. Una página como si la secundaria fuera una empresa, como un negocio.
Entonces, en esa página todos los profesores íbamos a aparecer como con el nombre de la secundaria. Es decir, no iba a ser personal, porque, bueno, trataron de cuidar mucho esta parte de no darle correos a los alumnos, no tener una relación como personal por medio de redes sociales. Entonces, pues bueno, la indicación era que íbamos a subir por semana las actividades o por quincena, como cada profesor lo fuera decidiendo, y los chicos iban a estarlos enviando por correo electrónico o subiéndolo al inbox o por mensaje privado a la página. Estuvimos como gestionando esto de alguna manera con ella, diciéndole que iba a ser una confusión porque pues iban a haber trabajos de todos los grados, todas las materias, y que iba a ser como muy difícil identificar qué trabajos correspondían a mi materia. En este caso yo imparto español. Entonces, pues iba a ser la mayor carga de ejercicios, puesto que, pues bueno, yo tengo una clase, tengo 5 horas a la semana con cada grupo. En conclusión, los alumnos en realidad te puedo decir que no enviaron los trabajos. Yo te puedo decir que de la materia de español, el 5% de todos mis alumnos enviaron algunos trabajos, pero no todos. En la junta que tuvimos de consejo en la última ocasión no se trató realmente sobre qué sería lo que les impidió entregar, porque ya en general entendemos que no tienen el recurso, es decir, que tienen un plan en su celular de 20 pesos o de 30 pesos, que pues obviamente no les permite cargar ni documentos, ni fotografías, ni nada. Eso es lo que nosotros suponemos. Sin embargo, algunos maestros argumentaban que sí, o sea, que sí los ven muy conectados a algunos, que bajan aplicaciones, que bueno, la conclusión era que sí era pues mucha indiferencia, ¿no? Y que a lo mejor se respaldaron mucho en esta idea de la escuela en casa, ¿no? Que se difundió por parte del gobierno y que supuestamente los iban a ver por televisión los contenidos, pero que al final de cuentas no iba a haber como una retroalimentación en el aula. El punto en CEP específicamente fue que, bueno, después de toda esta lucha de estar en espera de trabajos, subiendo nosotros los profes y esperando respuesta de los chicos, al final de cuentas en esta junta de consejo el director nos pidió que recibiéramos los cuadros, es decir, las listas de calificaciones del trimestre 1 y del trimestre 2 y promediáramos esos dos números y surgiera una tercera calificación, a lo cual pues para todos fue una sorpresa de alguna manera ya sobreentendida o ya lo habíamos pensado que eso iba a pasar, porque pues era el único dato cierto con el que contábamos, ¿no? Entonces todo este trabajo fue como, no sé si decirlo como una simulación, al final de cuentas ya estaba resuelto, porque incluso antes de salir nos sorprendió que tuvimos que adelantar el promedio del segundo trimestre, como si de alguna forma ya esto ya se hubiera sabido, o sea, ya se sabía que todo esto iba a pasar. Entonces subimos ese promedio y pues ya se subieron esas calificaciones y lo que tengo entendido es que hay una liga, hay una página en donde los alumnos podrán entrar a ver su calificación de su ciclo escolar. En el caso de la SEP. En el colegio particular, pues fue muy distinto. ¿Por qué? Porque el profesor de computación de alguna manera nos dio conexión rápida a una plataforma en la cual estuvimos, pues bueno, trabajando un poquito más de horas de las que teníamos en presencial, y ahí estuvimos subiendo trabajos las primeras semanas. Después, por ahí de la tercera o cuarta semana, comenzamos a dar clases virtuales, pero solamente, por ejemplo, en mi caso, que también imparto español, solamente una a la semana, cuando en presencial son 5 semanales, solamente la coordinadora nos asignó una hora a la semana por lo mismo, que era imposible que estuvieran todos los días cubriendo todas las horas, más que tener un registro de si contaban o no con equipo, era más bien como que parecía ilógico, ¿no? Que pasaran frente a la pantalla las mismas horas que se pasan en el aula. Entonces, bueno, la verdad es que la asistencia de los chicos fue muy buena, es decir, estaban todos en línea, cuentan con una titular por grupo y las titulares estaban junto con el profesor monitoreando quiénes estaban, pidiéndoles que abrieran la cámara, que cerraran el micrófono, que bla, 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 ¿no? Y dando seguimiento. Estaban todos los alumnos, pero aquí lo interesante en el colegio fue que cuando, pues bueno, las actividades que tenían que subir a la plataforma, como ejercicios, lectura, resúmenes, lo que fuera, ahí sí disminuyó muchísimo la entrega.
Es decir, estaban en la clase, pero no entregaban los trabajos. Vamos a decir que el 30% no entregaba los trabajos, es decir, estaba ausente en toda su línea, en todas sus calificaciones que tendrían que haber obtenido por medio de un trabajo. Ninguno, y pues obviamente nosotros reportábamos semanalmente a estas maestras titulares, las cuales directamente por WhatsApp o por número telefónico con los papás estuvieron gestionando, pero aún así se cerró abril, se cerró mayo y se cerró junio con un 30% de alumnos con su espacio vacío, no entregaron ni un solo trabajo. Como siempre hubo alumnos destacadísimos, pero los mismos que eran destacados en el aula, y al final sí se pudo promediar, tanto abril como mayo como junio en el colegio. Y bueno, mi reflexión y la parte complicada que observo yo de todo esto es que, pues sí, trabajamos yo creo que el doble o el triple los profes, porque pues muchas cosas que se resuelven con un ejercicio en el aula tuvieron que resolverse en horas extras, de estar entrando a la plataforma, de revisar trabajo por trabajo, tratar de dar una retroalimentación alumno por alumno. Yo puedo decir que a mí me equilibró mucho que en CEP no había muchas entregas, incluso ninguna durante semanas, y pude dedicarle todo el tiempo al colegio, la mayoría del tiempo al colegio, y darles una retroalimentación. Sin embargo, pues bueno, a mí lo que me preocupa es esta parte, o sea, eh, con la mentalidad de que estamos en una pandemia, yo pienso que por lo menos yo me relajé, ¿no? Y fui mucho más flexible y comprendí que esto es un reto, algo que no habíamos vivido nunca y que nos estaba pegando a todos. Aunque no pude entrevistar a mis alumnos, pues lo sé, ¿no? Me imagino, así como me ha golpeado a mí esta situación. Entonces, pues bueno, mientras fue este lapso, pues la flexibilidad ante todo y la comprensión. Justamente la pregunta es qué va a pasar, ¿no? Porque, pues bueno, hay una fecha establecida de regreso, pero no se sabe si regresaremos, no se sabe, o sea, siempre está esa incertidumbre de que, bueno, para mí yo siento que no funciona igual el aprendizaje, porque no estás frente al alumno, y la verdad es algo que sí me agobia, o sea, he tratado de relajarme un poco porque sí está generando mucha ansiedad esto, pero eso es lo que me preocupa. Pienso que se resolvió bien, como se pudo, sobre todo por parte del colegio particular, pero sí me preocupa mucho CEP en esta parte de si va a haber un regreso o no, sobre todo por la indiferencia de los alumnos, ¿no? ¿Cómo, cómo visualizan esta nueva normalidad y si el regreso a clase se da para el próximo ciclo escolar? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo están planeando que vaya a ser, María? Pues en mi caso yo considero que es una incertidumbre total. En realidad no sabemos, así como nos están manejando la información, al menos en nuestro caso, de que un día nos dicen una cosa, a la semana siguiente nos dicen otra, nos han cambiado las fechas un montón de veces. Por ejemplo, a mí me han hecho cambiar 6 guías 15 veces, ¿no? O sea, sí, es una locura, ¿no? Acá, la verdad, yo veo una falta de, pues, de organización absoluta. Es tremendo, es agonizante tanto para nosotros como docentes como para los alumnos, porque realmente un día nos dicen en una junta, vamos a hacer examen extraordinario en línea, ¿no? Y tú dices, ok, o sea, no hemos podido dar clases, se entiende que el alumno que no entregó cosas es porque no tiene conectividad y vas a hacer examen extraordinario en línea, lo cual también pues implica saber si realmente es el alumno quien te está haciendo el examen, ¿no? Esa es otra situación, ¿no? Y además el tema de que pues estamos videograbando menores de edad, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Sobre todo en el caso Gerardo, pues tiene alumnos de secundaria, yo tengo de bachillerato, pues algunos tienen 14, 15, 16 años, y entonces dices, pues ¿a qué se está prestando todo esto? Acá se llegó al grado de que la escuela incluso llegó a darle nuestro número celular a los alumnos. Híjole. Entonces este tema es así de que yo tengo más de 300 alumnos que me marcan a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, de lunes a domingo. Afortunadamente no he tenido como situaciones con papás, eso sí no, quizá por la edad de los alumnos, nada más en alguna ocasión alguna señora me escribió, pero muy en orden. Pero lo que yo sí noto muchísimo es una carencia de trato respetuoso. O sea, el chavo te habla, al menos acá, en la exigencia, ¿no? O sea, es como,
pero es que yo quiero esto, yo quiero esto otro, y tú, pues es que no es lo que quieres, es lo que estamos tratando aquí de trabajar, ¿no? Y como dice bien Gerardo, pues así como ellos tienen circunstancias, nosotros también. Acá, digo, yo no sé en las instituciones donde mis compañeros trabajan, pero aquí ya se han dado decesos de compañeros. O sea, es complicadísimo, ¿no? O sea, porque ya tienes la clase del profesor que pues ya tuvo la situación del COVID y falleció y demás, y entonces de pronto es absurdo que de repente te digan, pues, ¿qué va a pasar con su grupo cuando estamos hablando de un tema de humanidad, ¿no? Y entonces aquí ya se generó un conflicto tremendo porque el alumno que sí hizo todas las tareas, aunque fuera el 30% de nuestra comunidad escolar, pues a lo mejor va a tener igual o menor calificación que el que nunca hizo nada, porque le vas a dejar un trabajo o un examen y con eso a lo mejor saca 10 y el otro saca 8, aunque estuvo 12 horas trabajando diario, ¿no? Entonces, yo veo aquí que el impacto psicológico, psicoemocional, tanto para el docente como para las familias, porque es también impactar a la dinámica familiar, ¿no? Que ya decíamos, entre que prestas la compu, el celular, si tienes, si no tienes, es tremendo. Porque o sea, porque obviamente pues también existe el caso de chicos que efectivamente no trabajan no porque no tengan las condiciones, sino porque no quieren. Y te das cuenta, ¿no? Por la manera en que te hablan, ¿no? Así de, no, pues es que yo no había querido, a mí sí me ha tocado casos que me dicen, yo no había querido entrar a ver qué tareas nos había dejado, ¿no? Pero así, cínicamente, ¿no? Entonces tú dices, bueno, este chico que cínicamente me dijo, no quise entrar a hacer la tarea, le voy a tener que poner al final un 8, porque además sí existió la orden de que no reprobaras alumnos. O sea, sí fue así como de, al final de todo el esfuerzo, de todo esto, sí la indicación fue, no van a reprobar los alumnos. Entonces tú decías, pero tengo estos 20 casos de chicos que en verdad no lo hicieron porque no quisieron y los voy a pasar. O sea, es frustrante para todos, yo creo. Jorge. Yo creo que aquí, como bien dicen, uno es el escenario de emergencia, resiliencia y transición que tuvimos, ¿no? Que de alguna manera pues, nos ha llevado a medio entender que lo que viene no va a ser nada fácil. Y digo, no va a ser nada fácil porque hoy yo creo que gran parte de las instituciones de este país están planteando, si no 6, 7, 8 escenarios en los que, ¿qué va a pasar si podemos regresar? De manera, vamos a decirles, física, híbrida, si nos vamos a tener que digitalizar. Yo te hablo, esto ya no a título de mi universidad, sino a título de muchas de las instituciones educativas con las que a mí me toca estar en contacto. La gran duda que tenemos es, ¿y si regresamos? Cuando regresemos, que no prevemos que vamos a poder regresar muy probablemente en el próximo semestre al 100%, o sea, porque no sabemos si para septiembre, octubre ya nos venga una segunda ola o lo que fuera. El escenario que nos estamos planteando es, si llegáramos a regresar, vamos a tener que tener estos espacios distanciados que no para que de entrada las infraestructuras de nuestras instituciones no estaban listas, ¿no? Porque si antes tenías un grupo de 30, pues hoy lo vas a tener que dividir en 15 para que unos tomen clase y la pregunta es, ¿y quiénes van a venir a clase? ¿Van a poder venir todos o nos vamos a tener que estar alternando una semana a unos, una semana a otros? Si antes tenías una clase tras otra, la pregunta es, ¿y cada cuándo van a tener que entrar a sanitizar el espacio? Porque no puedes tener un aula donde todo el tiempo estás en contacto desde el mesabanco, el cuaderno, la pluma que se te cae, todo el tiempo estás en contacto con objetos. ¿Y esto cuánto va a representar en costos para las instituciones? O sea, estar teniendo cada hora que pasar, limpiar, ¿no? Sanitizar el espacio, vas a tener que duplicar los horarios, es decir, si antes nada más iban en la mañana, ahora van a tener que ir mañana, tarde, fin de semana, para que no se quede nadie sin cursar, que todo el mundo pueda tener. Si no vas a regresar en esa modalidad, vas a tener que migrar digitalmente, lo cual va a ser también un costo muy amplio para muchas instituciones en transformar digitalmente toda la escuela, porque es como bien decían, le vamos a dar el recurso tecnológico al profesor, o si lo va a tener que costear él, ¿quién le va a poder apoyar? O sea, no el profesor, con lo que gana un profesor en ese país, pues no se puede estar costeando computadora, electricidad, pago de internet, conexión de datos, y si eso no lo va a poder abastecer la institución, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer el gobierno federal? ¿Va a ayudar o no va a ayudar? Yo te diría hoy, cuando deberíamos de tener ya una agenda digital
urgente trabajando este tema, pues llevamos 11 semanas y no hemos visto por parte del gobierno federal una acción dedicada al tema de lo académico. La respuesta que nos han dado a muchos es vamos a regresar, como si ya con eso se resolviera el tema de chicos, guarden la esperanza de que todo va a volver a la normalidad. Pero yo te puedo decir que hay muchos jóvenes que hoy en este país están replanteando el hecho de ¿para qué me inscribo el próximo semestre? Si voy a tener este formato mitad físico, mitad virtual, y me dicen que a lo mejor ya a partir de octubre regreso, mejor me espero enero y vuelvo a tomarlo. ¿Eso qué significa? Que vas a tener un país que va a dejar trunco un semestre a nivel educativo, papás que incluso por la situación económica pues están dudando si van a poder o no poder pagarle a sus hijos. O sea, imagínate el que se quedó sin trabajo. Y ya no te digo en una escuela privada, incluso en una escuela pública que dice yo no puedo ahorita costear otra vez el que mi hijo regrese a la escuela, si no tengo trabajo me quitaron el 50% de mi sueldo. O sea, son realidades más complejas que te digo que nadie nos ha dado una respuesta, nos han dado nada más así como señales de a lo mejor, pero las pobres instituciones pues hoy viven en incertidumbre, tratando de cubrirse lo más posible para todos los escenarios, pero también dentro de todos esos escenarios hay implicaciones más complejas y más costosas que las que hemos escatimado en el diálogo del día a día. Gerardo. Sí, pues nada, que por parte del gobierno federal pues hay montada toda una estrategia, ¿no? En la Junta del Consejo el director nos describía este proceso de quiénes van a asistir qué días, cómo se van a dividir los grupos, pero él decía que necesitaba esperar para trabajar sobre la marcha porque en realidad no hay nada dicho, no hay nada que se pueda determinar hasta que lleguen las fechas, ¿no? Porque no se sabe ni en qué va a estar el semáforo o lo que fuera. Y bueno, aquí el punto es que me preocupa eso, me preocupa que monten una estrategia tan fría, ¿no? Tan apegada a fechas y a números y que no se preocupan mucho por esta parte de sensibilizar un poco más, ¿no? Esta parte de, bueno, todos, tanto alumnos como papás como profesores, deberíamos de trabajar un poco eh, esta idea de calma, ¿no? Bueno, de ir aceptando poco a poco que va a haber un rezago educativo importantísimo por más que hagamos lo que nosotros queramos hacer, no se puede suplir el aula, no se puede suplir el espacio, la socialización. Eso es necesario en cuanto a la educación y entonces se va a ver coartado y de alguna manera yo me estoy mentalizando mucho que va a estar muy difícil, sobre todo esta parte, ¿no? De la paciencia, la calma, la espera, sobre todo esperando algo que no sabemos si llegue, ¿no? Que es una especie como de normalidad, en la que podamos volver a vivir esto que vivíamos antes. Pero bueno, yo ahorita me quedo con eso, ¿no? De que necesitamos comunicar esto, ¿no? De tener un poco más de calma e ir aceptando y asimilando este rezago que habrá, porque pues no alcanzamos los objetivos ni los aprendizajes como tal y tampoco esperamos, no tenemos nada seguro, ¿no? Yo voy más por la parte humana, ¿no? De decir, bueno, un poco de calma, porque sí creo que nos puede consumir esta parte tanto por los decesos, por la ansiedad de querer regresar, por esto que comentaba el doctor de esta indiferencia de, bueno, pues sí, cierto, vamos a seguir igual, me imagino a los de ser. Muy bien, vamos a seguir igual, yo ni me conecto, ni entro, ni atiendo, ni nada. Al final, la norma y la indicación fue que nos pasen, todos pasamos, tú sí hiciste, yo no hice y pasamos, ¿no? Por parte del colegio también puede preocuparme eso de que los alumnos también vieron eso, es decir, los que estuvieron en clase y entregaron todo, tuvieron una calificación sí superior, pero al final yo que no hice nada, yo aprobé. Entonces, ¿qué tanto me estoy desanimando en esta parte de me voy a seguir conectando, voy a seguir haciendo el intento o simplemente me mantengo al margen? Porque sé también que pues me van a pasar, o sea, no me pueden juzgar, no me pueden reprobar en medio de esta situación en la que no todo esto me está afectando tanto y demás. Creo que sí es importante esperar y la espera es muy difícil, pero creo que eso es lo que a mí me está ayudando en este momento, ¿no? Sé que lo que les pregunto es un poco adivinarle, porque no sabemos qué va a pasar con el virus, no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar en realidad domar esto.
¿Creen que esto sea un antes y un después para la forma en la que entendemos la educación en México? Que independientemente de si imaginamos que en un tiempo existe una vacuna y esto sea tema del pasado, la educación cambie para siempre a partir de lo que nos pasó. Definitivamente yo creo que cambios sí habrán, incluso en el repensar qué es aprender, ¿no? O sea, porque yo analizaba mucho ayer cómo la gente está muy aferrada, es que no llegamos a cubrir todos los temas o cuáles son los aprendizajes, pero yo considero que no se dio un tiempo para pensar a lo mejor en trabajos integradores, que fuera uno o dos trabajos que te dieran más elementos para no dejar tantos trabajos, sino menos evidencias, con más cualidades que evaluar, y sobre todo el entender que también en casa el alumno aprende otro tipo de cosas, ¿no? Aprende que tiene que negociar con el hermano, aprende que a lo mejor los papás, no, de verdad, o sea, Sí. en mi caso de la preparatoria, los chicos se quedaban cuidando a los hermanos pequeñitos, o de repente se tenían que meter a trabajar porque papá y mamá se quedaban sin trabajo, y ya el tema ya era la cuestión alimentaria, o que si ya no vamos a tener para pagar la renta de la casa donde vivo, ¿no? Entonces, evidentemente, la educación va a tener que pensarse desde otros ángulos, y sobre todo el analizar qué es lo que nosotros realmente buscamos generar en un estudiante, o sea, qué tipo de seres humanos queremos construir y con qué fines, porque obviamente nuestro entorno y nuestra interacción social está transformada. Aunque esto pase, pues ya está atravesada por una circunstancia que además es histórica, ¿no? Yo decía, pues hemos tenido peste negra, hemos tenido gripe española y todo, y jamás se había visto al maestro llevando trabajos de un lugar a otro para que el alumno pasara, ¿no? Entonces, como la primera vez en la historia, tenemos la pandemia, pero tenemos docentes en las zonas rurales andando en bicicleta, llevando tareas de casa en casa, ¿no? O gente que usa la radio comunitaria para acercarse a sus alumnos y demás. Evidentemente esto va a tener que cambiar y vamos a tener que empezar a pensar en formas muy distintas de entender la educación. Jorge. Yo te diría, Pamela, que siendo un poco realistas, si ya en el mundo están hablando de modelos económicos de bajo contacto, o sea, donde vamos a entrar prácticamente a una nueva fase de un capitalismo alejado, donde todo va a ser distanciado, tecnologizado, yo creo que sí nos está obligando primero a todas las instituciones a replantearnos, uno, el rol que jugamos como instituciones, para qué nuevo modelo de sociedad vamos a estar formando a los muchachos, y esto va a obligarnos a replantear el currículum de nuestros planes para poder hacer frente a esta realidad, el currículum digital de qué, cómo y qué íbamos a enseñar, el modelo instruccional nos va a cambiar, vamos a cambiar pues muchos de los modelos a tener estas formas, como decíamos ya, mucho más a distancia, híbrida, preparar a los profesores en términos de habilidades y competencias digitales y alfabetización digital crítica para que puedan también ellos subirse a toda esta dinámica. Pero creo que sí, el tema va a ser también en materia de políticas públicas, el hecho de que vamos a tener que emprender modelos quizá como los que decía Gerardo de corresponsabilidades, porque el gobierno federal no va a poder cubrir esta nueva lógica de abastecernos de aquí a los próximos 3, 4 años, que muy probablemente va a tener este modelo en términos social de distanciamiento. Entonces, ¿qué vamos a tener que empezar a trabajar de la mano con empresas, sociedad civil, que vamos a tener que empezar a producir contenidos todos para poder apoyar a la sociedad? Hoy yo he visto incluso organizaciones civiles que se han acercado a las universidades que de pronto le dicen, oye, los muchachos de nuestra comunidad no han tenido acceso ni a telesecundaria ni a tal. ¿Podrían ustedes generar contenidos? Y a lo mejor universidades públicas van a tener que empezar a lanzar en sus canales de televisión, radios comunitarias, radios universitarias, contenidos para ciertos nichos, para ciertos públicos. Hoy tú lo has visto, o sea, la red de Internet está cargado de webinars, de gente que está generando contenidos para ayudar en este momento,
para poder cubrir esta necesidad. Pero yo creo que aquí sí el tema central en lo inmediato va a ser, como decía Gerardo, empezar a comunicar esperanza, comunicar un poco de estabilidad, apoyar muchísimo en términos de comunicación y salud psicológica a todos los sectores, porque no le hemos librado bien, aunque te digo, ahorita nos digamos que estamos fuertes algunos, pero ya en el día a día te metes a la vida de muchos profesores y están tristes, deprimidos, porque toda su dinámica y su vocación cambió de la noche a la mañana y van a tener que readaptar su propia vocación de servicio a otro entorno. Y creo que ahí es hacia donde tenemos que prepararnos. Pues usted decía que era como de esta fase de transición que ya tuvimos ahorita y que tendremos seguramente de aquí a diciembre, va a sentar el precedente del nuevo modelo que vamos a tener que emprender a partir de enero, porque creo que sí va para un poco más largo tiempo de lo que pensamos. Gerardo. Sí, yo sí creo que es un antes y un después, principalmente porque, bueno, ahora vamos a tener que pensar en cómo reponernos de esto, ¿no? De esta situación personal. Para mí, yo pienso que para la mayoría de mis compañeros y de mis alumnos, creo que, bueno, dejó de ser una prioridad, ¿no? Esta cuestión, aunque, por ejemplo, yo como empleado tenía que verlo como una prioridad, la verdad es que sí dentro de mí tenía muy claro que no lo es, no lo es, porque ahorita nos preocupan otras cosas, nos angustian otras cosas. Eh, a mis alumnos les preocupan otras cosas, es decir, estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para estar, para entregar, para concentrarnos, porque sí, creo que nos está consumiendo un poquito el saber qué va a pasar, ¿no? Y yo me recuerdo mi época de estudiante y pienso que el último que me preocuparía sería eso, regresar a la escuela. Me preocuparían otras cosas, ¿no? Ver a mis amigos, estar con mis hermanos, salir a la calle, etcétera. Entonces creo que sí, el golpe ha sido muy fuerte, no sé qué tanto más se vaya a extender, pero definitivamente sí se va a marcar con un antes y un después. Me preocupa principalmente CEP, porque en este caso, en la escuela en la que yo trabajo, ¿cómo le harían para poner a los alumnos en competencia? ¿De acuerdo? Porque si bien los del colegio no escuché referencia de carencia de internet, carencia de luz, carencia de equipo, pues en CEP hubo una ausencia total por lo mismo. Ya sea que haya sido verdad o no, la ausencia fue casi total. Y eso es lo que me preocupa, porque cómo hacer como sociedad para ponerlos en competencia, ponerlos al nivel, ¿no? A ciertos sectores. No sé qué pasa en otras escuelas federales, no sé, pero en este caso, me preocupa eso, que en realidad yo he visto a varios de ellos llegar, pues, un poquito con hambre, ¿no? Un poquito con una carencia de, pues, no tengo cuaderno, pues, no tengo el uniforme, pues, no tengo unos tenis. Entonces ahí es, pues, ¿qué hacemos ahí en este caso? Cuando el modelo tendría que convertirse en algo a distancia, ¿cuál va a ser la conexión ahí? Porque al final de cuentas, donde hay el recurso, pues de alguna u otra manera habrá que buscarle, ¿no? Y se irán estableciendo estrategias que no alcanzarán nunca lo que teníamos antes, pero bueno, la estrategia está propuesta. En cambio, en este espacio que comento, sí me preocupan estos alumnos, ¿no? ¿Qué tan profundo va a ser el rezago? ¿Qué tantos van a decidir alejarse? No sé, ¿no? Empieza uno como a ver escenarios muy feos, que por eso lo decía hace un momento, prefiero esperar, ¿no? Pues les agradezco muchísimo a los 3 que nos hayan acompañado, sus comentarios, a quien solo lo había vivido desde el lado de la mamá, me abren completamente otro panorama. Son también, sin duda, héroes y heroínas de esto que estamos viviendo. De verdad, muchísimas gracias. ¿Algo que quisieran agregar para terminar? Pues yo cerraría con esto de que habremos de pensar cómo vamos a educar con equidad en condiciones de desigualdad y a distancia. Muchísimas gracias, Gracias. María. Jorge. No, yo igual sumaría, yo creo que aprovechar el espacio que tú nos estás dando para que las autoridades de este país pues puedan ver que efectivamente el tema de lo digital evidenció una cantidad de brechas enormes en nuestro país, particularmente en el sector educativo, pues hoy vemos nuevos marginados, nuevos excluidos, y si no pensamos para ellos y si no diseñamos un programa y una política pública de inclusión, como bien lo decía Gerardo y lo decía María, el futuro para ellos va a ser todavía
más desencantados, ¿no? Porque los vamos a preparar para un mundo totalmente incierto. Antes la incertidumbre que teníamos, pues por lo menos la podías vislumbrar en términos de lo que esperaban las empresas de ellos. Hoy ya no hablamos de empresas, hoy ya no hablamos de entornos seguros, entonces en esos entornos cambiantes, en crisis, poco estables, un gobierno tiene que tomar la batuta y hacer algo mucho más para podernos dar certeza a todos los habitantes. Y creo que un espacio como el tuyo puede llamar la atención para que se empiece a trabajar en ello. Gracias, Gerardo. Sí, exacto. O sea, que si un espacio como el tuyo pudiera hacer llegar este mensaje, ¿no? A las autoridades y no solamente al gobierno, sino a nuestros papás, a los papás de nuestros alumnos también, ¿no? De bajarle un poquito, bajarle un poco a la exigencia, no vivir obsesionados por, es que en la lista de trabajo dice que tienes que dar este resultado y obtener este aprendizaje. Y me explico porque creo que ahorita es energía perdida, ¿no? El mensaje es que piensen un poco más en los alumnos primero, después en los profesores también y también en los papás. O sea, pensar en esa parte humana de que la angustia y la incertidumbre está por encima de cualquier otra pretensión, ¿no? La escolar, sobre todo. Claro. Y es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los tres.